Bretes. Salud. Bueno, buenas noches. A mí me tocó en esta repartija el Julio político. No hay manera de repartirlo a Julio. Julio era todo un paquete, pero bueno, nosotros dijimos, bueno, uno de cada palo de la baraja. Yo lo conocí a Julio en el 84. O sea, en el 84 todavía éramos jóvenes, ya empezábamos a dejar de serlo, pero todavía éramos jóvenes. Y veníamos de la derrota del 83, digamos, una cosa para un peronista, la derrota electoral era una variable impensable. O sea, no entraba en el cálculo de nadie perder una elección. El peronismo las elecciones la ganaba. Era un trámite, digamos. Así que el 84 fue un año duro para todos. Todos buscábamos explicaciones. Todos buscábamos... En esa época no se buscaban culpables, todavía estábamos un poquito más sanos. O sea, buscábamos explicaciones. Y entonces yo asistí, como otros militantes, a una convocatoria que hacía un grupo peronista, una convocatoria a cuadros de la cultura, a militantes que teníamos veleidades de cantores, o de teatreros, organizado en el Auditorio Kraft, ahí en la calle Florida. Un lugar histórico para los setentistas, ochentistas, o sea, ahí se escuchaban las bandas, antes de que fueran grandes se escuchaban ahí. Era un lugar mágico, o sea, medio cavernoso, muy querido por todos, muy representativo. Y ahí convocó Julio, y lo primero que me pasó cuando llegué fue notar dos datos importantes. Uno, la sala estaba llena. O sea, el CRAF es un auditorio de 400. Sí, más o menos. 380. Hay 380 estaba lleno, con gente así por los pasillos, qué sé yo. Pero no había nadie en el escenario. No había nadie ocupaba el escenario. Y Julio, que era el anfitrión, estaba en la mitad de la sala y desde ahí dio unas breves palabras para explicar en qué estábamos. Pero el mensaje contundente que Julio daba era no ocupar el escenario, la horizontalidad. O sea, el mensaje de todos herederos, pero ninguno albacea. Todos indios, pero ninguno cacique. Todos a arreglar la cagada y nadie es culpable de la cagada. Yo me hice amigo de Julio ese día. Julio no sabía que era amigo de él. Me pasó con muchas novias esto. He estado de novio con Jennifer O'Neill durante muchísimo tiempo. Pero bueno, con Julio, con Jennifer O'Neill no me pasó, con Julio pude concretar esa amistad. Y nos hicimos muy amigos, y nos quisimos mucho. Y yo no sé si hay un tipo con el que haya discutido más que con Julio Cardoso. O sea, a los gritos, con amenazas físicas, con desconocimiento de cualquier valor intelectual hacia el otro. Vos sos un burro, es una cosa que se podía escuchar tranquilamente. Es un poquito subido del tono, pero en una correspondencia habíamos decidido no hablarnos para no gritar y nos escribíamos. Y yo le mando un correo un poquito duro, ya no me acuerdo ni siquiera el tema. La respuesta del tipo fue, nos dotábamos de usted en los correos, para darle más distancia a la cosa. La respuesta de Julio, después de una larga reflexión,
fue: a usted le va a quedar el culo como flor de regalo. Una relación violenta, pero muy profunda. Julio es más bueno, o sea, Julio es más inteligente y por ende más bueno que yo. La gente inteligente es buena. Cuanto más bruto, más malo. No quiero ser ejemplo. Entonces Julio era un tipo que cuando veía algo, y ese algo significaba un problema, lo expresaba, aunque fuera doloroso, porque expresarlo y ponerlo ahí adelante era empezar a buscar la solución. Me dio una clase de semiótica política en el año 2000, año bravo, porque se veía venir lo que luego ocurrió en el 2001. Y me dijo: mira, cuando una palabra necesita ser explicada, ha dejado de ser una palabra. Nos referíamos nada más y nada menos que al peronismo. El peronismo en ese momento era de izquierda, de derecha, conservador, reformista, bodrio. Era al principio del Adán Buenos Aires. Leopoldo Marechal cuenta cómo en su cuarto de la calle Humboldt, Adán Buenos Aires es despertado por la pipa que le dice: soy la pipa, y la rosa que le dice: soy la rosa. Ni la pipa ni la rosa necesitaban otra cosa que decir, eran la pipa y eran la rosa. Pero nosotros en esta discusión habíamos llegado a la conclusión con Julio de que nos habíamos cambiado de libro. Ya no estábamos más en el Adán Buenos Aires. Ahora estábamos en 100 años de soledad. Y entonces éramos el martillo que servía para clavar el clavo. O sea, cartelito debajo del martillo, porque la gente de Macondo se iba olvidando de las cosas. Y entonces tenía que anotar: soy el martillo que sirve para clavar el clavo. No decías: soy la rosa, soy la pipa. El peronismo se llama acondizado. Les juro que tiré la pelota 4 o 5 veces afuera buscando una chicana para rebatírselo, para no darle la razón, porque aparte no me gustaba lo que me decía. Pero no hubo griterío. O sea, la verdad fue tan contundente que ni me dio para mandarlo al carajo. Y esa noche, con Julio teníamos muchas coincidencias, pero teníamos tres muy próximas: el gusto por el mate en la conversación, el gusto por la ginebra en la conversación y el gusto por los particulares 30. Y esa no fue una noche larga. Porque esa frase tan contundente de Julio: esta palabra no existe más, dio para charlar para muchos termos, para más de una botella, y para una ida a una estación de servicio a comprar más particulares. Y la madrugada nos agarró con la palabra larga, arrastrada. Y me dijo: no voy a hablar más de peronismo, voy a hacer peronismo. No voy a hablar más de teatro, voy a hacer teatro. No voy a hablar más, voy a hacer. O sea, nada más peronista que eso. Mejor que decir que es hacer, mejor que plantear realizar. Julio fue una máquina de hacer. Una máquina de hacer y una máquina de inspirar a los otros a hacer. Le admiré muchas cosas, pero la capacidad de hacer siempre me sorprendió. Y hasta me exigía a mí hacer cosas. Yo soy un vago de mierda. Hasta me exigía a mí hacer cosas y me demandaba todo el tiempo hacer cosas.
Ya por el 2003, 2003, o sea, escribió un texto superlativo que se llamaba El sillón de Rivadavia. Un texto superlativo porque todos sabíamos que iba a ganar el peronismo. O sea, todos sabíamos que iba a ganar o Kirchner, o Menem, o Rodríguez A. Bueno, seguíamos en que si dice tantas cosas no dice nada, ¿no es cierto? Y ahí él planteó una cosa, que es que si el sillón de Rivadavia, a partir de que uno se sentaba, lo atrapaba y uno dejaba de ser el sentado para ser el sirviente del sillón, lo que había que hacer era convertirse en carpintero, no en presidente, y hacer un lugar nuevo. Eso trajo una serie de debates infernales, o sea, anduvo por las redes, se discutió mucho, aportó mucho y creo que fue muy escuchado en algunos lugares y en otros no tanto. Pero siempre fue un tipo que hacía de la política un hecho artístico. No desvinculado de la realidad, inmerso en la realidad, comprometido con la realidad y cagándola a golpes si hacía falta la realidad, a ver si la modificaba. Era un marechaliano, en eso era un marechaliano. Era un tipo que entraba ahí y se metía. Esto yo no lo leí, lo trajo Manolo recién, o sea, es largo, es muy largo, no lo he podido terminar, porque me lo acaba de dar. Pero leyéndolo en diagonal, mirando cosas, encuentro esto. Esto es, Julio define el momento, me escribe esto, luego de llegar de votar a Scioli. Espectacular. Llega de votar a Scioli de balotaje. Hace una cantidad de consideraciones muy piolas, pero hay un punto 2 muy cortito, muy bello, muy cardoso, que voy a leer tal cual. El punto 2 se llama Los pueblos son como el agua. En cualquier caso, voy a seguir creyendo que los pueblos no se equivocan, son como el agua. Sucede que cuando la voluntad de su caudal se vio obligada a manifestarse a través del perverso sistema de diques, filtros, desvíos y embalses que la cultura política de esta democracia controlada ha levantado a su alrededor, está cantado que el resultado no podría tener la transparencia ni la fuerza de sus fuentes. Las nuestras son aguas que hace muchos años sufren la constante canalización forzada de sus cursos, el bloqueo de su capacidad de erosión y el envenenamiento y la fragmentación sistemática de su cuenca. He leído por ahí que cuando la pregunta es monstruosa, resulta inevitable que la respuesta también lo sea. Para comprender el sentido del voto popular, es necesario abandonar las pequeñas causalidades domésticas del palacio y aprender a leer debajo del agua. Un Cardoso en toda su dimensión. Todo el tiempo hizo bello, todo el tiempo hizo a favor de una Argentina que llevaba en sus entrañas, sin un gramo de chauvinismo, sin un gramo de nacionalismo al pedo. Lo extraño mucho, lo tengo muy presente y la verdad lo necesito porque en esta Argentina de hoy hacen falta muchos Julio Cardoso.